Shalom a todos, amados hermanos. Estamos de vuelta en lo que es este estudio acerca de la Biblia contra la Navidad. Si toda la humanidad se llevara sobre lo que dice la Biblia, ellos mismos entenderían de que todas estas prácticas paganas están prohibidas por la misma Escritura. Como hemos estado hablando en otras ocasiones, todas las fiestas que celebra el cristianismo es una herencia de lo que son las culturas paganas. Y todo el mundo dice poseer una Biblia. Sin embargo, las personas no tienen el cuidado de poner en práctica las prohibiciones que esa propia Biblia habla. En muchas ocasiones y en muchos lugares, la Escritura habla acerca del peligro de practicar las fiestas paganas. Como dice el libro de Levítico capítulo 18, verso 24, no te contamine con ninguna de estas cosas, porque todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar de delante de ustedes. Esta advertencia se la dio el Elohim de Israel a su pueblo cuando lo sacó de Egipto, haciéndole clara advertencia de que si no se aparta de lo que son estas fiestas paganas, entonces iba a correr con su consecuencia. Por otro lado, la propia Escritura dice que ningún creyente que dice estudiar la Escritura debe de estar apegado a estas tradiciones. Como dice el libro de Jeremías capítulo 16, verso 19. Oh Eterno, fortaleza mía y fuerza mía, refugio mío en el tiempo de aflicción. A ti vendrán las naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ello provecho. ¿Cuáles fueron esas tradiciones que fueron heredadas por nuestros padres? Precisamente prácticas idolátricas que fueron convertidas en tradición, y esto se fue pasando de una generación a otra. La propia Escritura declara en el libro de Jeremías: así dice el Eterno, de las naciones no aprendan, ni de las señales de los cielos tengan temor, aunque las naciones les tengan terror, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues un leño del bosque es cortado, y lo trabajan las manos de un artífice con zarzuela, y lo pegan para que no se caiga, en una clara alusión a lo que es el arbolito que todo el mundo cuelga en su casa. Por otro lado, la propia Escritura dice en el Salmo 115, verso 4, que los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombre, que tienen mano y no palpan, tienen boca y no hablan, tienen pies, mas no caminan. Esa propia Escritura, en donde están los salmos, les advierte a ellos el peligro de seguir a los ídolos. En el libro de Isaías capítulo 66, verso 17, declara que los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos a otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Yud-Hei Vah-Hei, porque las culturas de los pueblos están apegadas no tan solamente a un asunto folclórico, sino también
a un asunto que tiene que ver con la comida. Todo esto viene a raíz de que el Imperio Romano, que fue uno de los imperios más terribles que ha tenido la humanidad, cuya fundación es de el 27 antes de la era común hasta el 476, no tan solamente conquistaba las naciones que subyugaba bajo su poderío, sino también que conquistaba sus ídolos. Y es ahí donde ese vasto imperio romano extendió sus dominios, trayendo consigo una serie de sincretismos que posteriormente fueron imitadas por lo que son los cristianos. Como todos nosotros sabemos, los cristianos dicen que ellos son una religión monoteísta, sin embargo, no es así. Una de las cosas que el cristianismo adora es a la madre y el hijo. Y sabemos que eso se popularizó mucho desde Babilonia, el culto de la madre y el hijo, elevándose a ambos a la estatura de divinidades. Semíramis le llamaron la reina del cielo, y esta fue adoptando varios nombres, tales como Astarot, Diana, Isis, Astarte y su hijo Baal, Tamuz. Y las Sagradas Escrituras revelan la errónea actitud del pueblo de Israel, que frecuentemente se inclinaba ante estos dioses. En la foto que ustedes tienen ahí pueden ver cómo esta adoración de la madre y el hijo ha ido evolucionando desde Babilonia, pasando por Egipto y luego atravesando Grecia hasta llegar a Roma, que fue la que popularizó la imagen o la adoración de la madre y el hijo. Ciertamente el libro de Isaías 65:3 declara: un pueblo que de continuo me provoca en mi propio rostro, sacrificando en muertos y quemando incienso sobre los ladrillos. Ya que estas culturas paganas de quemar incienso, de encender velas a los dioses y toda esa estratagema son herencia precisamente del paganismo. Una de las cosas populares que se celebra en esta fecha es la mal llamada Navidad. La palabra Navidad, que viene de la palabra natividad, que viene del latín natividatem, que significa nacimiento. El mundo religioso ha aplicado este término al nacimiento del cristianismo, valga la redundancia, y esta fiesta en lengua inglesa lo que se llama es Crisma, que quiere decir misa de Cristo, que se celebra el 25 de diciembre. Sin embargo, la Iglesia Católica dice que el 8 de diciembre se hizo la anunciación del nacimiento de su Cristo y el 25 entonces celebran el nacimiento, lo que indica que esto es totalmente erróneo porque un embarazo dura 40 semanas y no 17 días. Todos nosotros sabemos que esa herencia pagana está relacionada con la fiesta en honor a Saturno, el dios de la agricultura o de la cosecha, con una adoración de 7 días de banquete y bebida, donde los romanos le pedían el bienestar a su dios, se ofrecían sacrificios, colgaban cabezas de oso y de guerreros enemigos en el árbol sagrado, que solía ser una encina de pino, o en la antigua Fenicia, Saturno se le conoció como Baal, como dice Jeremías capítulo 19 y el libro de Jueces capítulo 2 verso 13. De esa manera podemos ver cómo estas costumbres se adoptaron, ya que antiguamente vivió un hombre llamado Nimrod, que nació el 25 de diciembre, aunque el libro de Génesis capítulo 10 verso 8 y 9 declara ese nacimiento, se corrobora a través de la historia de que coincide con la fecha del 25 de diciembre. La historia babilónica dice que Nimrod se unió a su madre Semíramis y Nimrod muere, pero al paso del tiempo creció un árbol en donde lo sepultaron.
y de ahí es donde se toma la adoración, tomando como punto de partida el árbol, y de esa manera es donde se impregna el arbolito. Esto lo podemos ver a través de la cristianización de la Navidad. La historia nos dice que el emperador Constantino, para unificar a Roma, empezó a cristianizar muchas festividades paganas y declaró al cristianismo como la religión oficial. La iglesia adoptó el 25 de diciembre, el día de Saturno, como el día del nacimiento de Jesús, y poco a poco la gente olvidó el origen real de esta fecha, y eso es lo que significa la Navidad, y eso es lo que algunos fieles de todas las raíces viven celebrando esos días. Esta celebración de la Navidad está muy relacionada con el sol que siempre vuelve a salir, o el sol invictus, y esa es la razón por la cual se celebra en esta fecha que coincide con el solsticio. El árbol pagano, como habíamos mencionado ahorita, que habla acerca de lo que es Nimrod, después de que los romanos declararan el cristianismo como religión oficial, el misionero de origen inglés Bonifacio sustituyó en el siglo VIII los sacrificios que se hacían en la encina al dios Odín y los recordaban al dios Nimrod por los pinos adornados en homenaje al nacimiento de Jesús. Y de esa manera se coordina y se hace un sincretismo religioso tomando lo que es las festividades de Roma babilónica, sincretizada en lo que es la creencia del cristianismo, y de esa manera se hace una sincronización o un sincretismo religioso. El árbol o el arbolito, esta creencia de la mujer que tiene por hijo la reencarnación de su marido muerto, se propagó por todos los pueblos y se convirtió en una doctrina. Y de esa forma vino a existir el árbol del natalicio de Nimrod y su celebración del 25 de diciembre. Lo que hoy se hace en el mes de diciembre es recordar indirectamente el nacimiento de ese hombre. Y otras culturas adoptaron esta forma de adoración que incluía este árbol. Como dice el libro de Jeremías, que la cultura de los pueblos son vanidad, totalmente las personas no se ponen a pensar que ciertamente dejando entrar en su casa este tipo de cosas están haciendo que ese paganismo babilónico se centralice en lo que es su casa. Jeremías 10:3 dice: porque la costumbre de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, con plata y oro lo adornan, con clavo, martillo lo afirman para que no muera. Derecho están como una palmera, todo estarán rodeados de vanidades, traen plata, batida de Tarsis, etcétera, etcétera, etcétera. Hacia el año 1100, los celtas adornaron el leño con piñas y ramas de acebo y también de hiedra, lo cual originó entre los cristianos la costumbre de colocar este árbol. Es la realidad de lo que nos dice la historia y es la realidad de lo que nos dicen todas esas cosas que tienen una clara evidencia de que una persona que dice agradar al Eterno no debe de celebrar ninguna de estas fiestas paganas. Porque esa fiesta saturnaria, que los romanos usaban árbol de pepino para representar el calor del nacimiento del sol invictus, lo adornaban con estrellas y frutos. De igual manera los celtas celebraban con el árbol del universo a Odín, Odín, el dios de la muerte, que se adornaba postrándose ante un árbol de encina y se sacrificaban ahí personas. Esto también está relacionado con otros símbolos que también lo vemos en la Navidad. Moños y listones que se han utilizado desde la antigüedad, y casi todo el tipo de amarre que es para la supuesta buena suerte, se creía que colgando traería suerte a un nuevo año.
Y las luces, los celtas aportaron las luces, sus avestos y luminaria, que tradicionalmente se utilizan para ahuyentar a los espíritus malignos en la noche del invierno. Como es de recordar que en nuestra época también se quemaban incienso y todo eso con la intención de hacer huir a todo tipo de mal espíritu. Esos bastones de caramelos también, que es una J al revés, se inventaron en el 1670 en Inglaterra, en la época en que todos los símbolos cristianos eran prohibidos. Y las coronas que representan son los órganos sexuales femeninos. La corona de las flores se asocian con la fertilidad y el círculo de la vida. Y por otro lado también tenemos otros símbolos como el muérdago. Para los celtas, el muérdago era una planta sagrada que simboliza las bendiciones paganas de fertilidad. Están también las campanas que se colocaban delante de las puertas para que no entren malas energías y tradicionalmente se han utilizado para alejar a los malos espíritus. Por otro lado, también tenemos las herraduras, que desde hace siglos la herradura se le otorga el poder de proteger y dar suerte. Las manzanas, que en esta época las manzanas de color rojo representan la abundancia y el amor y el dinero. Y todo esto pertenece a esas prácticas paganas que fueron siendo incorporadas dentro de la religión del cristianismo. Por eso decimos que el cristianismo no es una religión monoteísta, es una religión pagana. Acerca de Santa Claus, llamado Nicolás de Bari, que fue un obispo turco, católico y rico que daba regalo en secreto a los niños pobres. Cuando él muere, la iglesia lo canoniza y lo convierte en San Nicolás de Bari, y su fiesta ha sido el 6 de diciembre. Fue llamado el Cristo de los niños. Y para venerarlo la Navidad y sus creyentes se intercambian regalos. En holandés los santos se llaman Sinterklaas, y de ahí es donde proviene el nombre de Santa Claus, y en francés Papá Noel. Tampoco Papá Noel aparece en las escrituras, puesto que esto es algo pagano. En la mitología germánica ya existía la creencia de que por la chimenea entraban los dioses, y según la tradición de Santa Claus, también entra en la chimenea de las casas para dejar regalos a los que se portan bien. Y no fue hasta el 1331 que la empresa Coca-Cola tomó a San Nicolás y lo vistió de rojo y lo lanzó a la creencia del mundo entero, donde los niños creen que Santa Claus, que es Jesucristo. Y esa es la mentira que se ha difundido en todo el mundo. Acerca del intercambio de regalos, esta tradición también tiene varios motivos. Las fiestas saturnalias de los romanos paganos, que intercambian objetos durante estas fiestas como muestra de agradecimiento para bienes recibidos. Santa Claus, que hace honor al santo de millones de personas que intercambian regalos para recordar lo que hacía San Nicolás. Y los famosos Reyes Magos, ellos que llevaron regalo a cada niño el 6 de enero, y la tradición manda que se intercambien regalos. La costumbre de intercambio de regalos de esa época no es bíblica, como ninguna de las cosas que hemos mencionado. Ya por último, queremos dejarle lo siguiente. ¿Por qué el mundo celebra el Año Nuevo el 1 de enero y qué significa? ¿Cuándo fue instituido? ¿Quién lo impuso? Sabemos que la fecha donde se instauró por el Papa Gregorio X en el 1582 se utiliza en la mayoría de los países del mundo, una fiesta de origen católico romano, Jano, que en latín significa Janus, por eso en inglés se dice Januari. En la mitología romana, un dios que tenía dos caras mirando hacia ambos lados de su perfil, padre de Fontus. Jano, el dios de las puertas, el comienzo de los finales. Por eso le fue consagrado el primer mes del año, en que en español pasó al latín Januari, y así sucesivamente, como el dios de los comienzos se involucra públicamente en el 1 de enero, y al igual
que Prometeo, Jano, era una suerte de héroe escultural, ya que se le atribuye, entre otras cosas, la invención del dinero y las leyes de la agricultura, según los romanos. Este dios aseguraba buenos finales y un feliz principio de año, que no es otra cosa que pedir a Jano que conceda buen inicio. Todas estas tradiciones que nosotros hemos mencionado es bien conocida por todo el mundo. Y todo el mundo lo hace aún teniendo el conocimiento de que estas cosas no son bíblicas. La Navidad sabemos ya que proviene de la antigua costumbre babilónica y que Roma, en su constante afán de sincretismo religioso, la trasladó como fiesta cristiana, porque los evangélicos se han sometido a estas costumbres católicas romanas, hablando del mismo idioma, levantando la mano y consigna ecuménica, porque sencillamente el cristianismo no es una religión monoteísta. El cristianismo es una religión politeísta que sigue la creencia de todos los dioses babilónicos, egipcios, romanos, griegos, celtas, y es un compendio de tradiciones que no están arraigadas en la cultura. Lo que le queremos decir en este momento: lo que la Biblia dice no es lo mismo que los hombres hacen. Esperamos que este estudio les sirva de ayuda a todos aquellos que de verdad desean salir del paganismo y que entiendan que el único objetivo de nosotros es hacerle entender que si usted es un seguidor o un estudioso de la Biblia, pueda entender de que su propia Biblia le dice a usted que todas esas culturas paganas heredadas de Roma no son propias de lo que es las Sagradas Escrituras, sino de Roma. Por lo demás, le invitamos a que siga sintonizando este canal www.ministeriodirectoalcorazon.com. Allí usted va a poder entender mucho más acerca de cómo salir del paganismo. Shalom, shalom. Ese cuento de que habían bombillitos, ese cuento de los 3 magos y un arbolito, ese cuento de que habían venados y estaba nevando, ya ese cuento no se lo cree nadie, porque él nació en Sucot. Mashiach nació en Sucot. Una fiesta de la Torah, una fiesta de Hashem, un poeta, un mikra, una fiesta de Israel. No fue como lo enseñaron los padres paganos. Navidad no tiene que ver con el Mashiach de Israel. Ese cuento de cenar juntos un día 24 en la noche y comer telera acompañado de un pedazo de cerdo asado. Beben vino, ponche, parten coquitos y se intercambian regalos. Quiero decirte, mi hermano, que no es una costumbre bíblica, es algo muy pagano, porque él nació en Sucot.